Nuevamente buenos días a todos. Por aquí creo que ya vemos algunos conectados. Y bueno, pues este es el título de nuestro taller. Es Caminos para sobrellevar los duelos en pandemia. Estamos mi colega y amiga Joana Pérez y su servidora Larisa Castro. Nosotras somos, bueno, me voy a permitir presentar bueno, preséntate tú, yo, y luego me presento yo, y ya empezamos con todo el contenido del taller. Perfecto. Bueno, nuevamente muchas gracias a todos por estar aquí, por participar en este taller. Bueno, yo como menciona Lari, yo soy Joana Pérez, trabajo en Casa Psi desde hace ya algunos años. He tenido la fortuna de compartir con Lari este mismo espacio de talleres, en el primero que se dio, impulsado por Jimena. Y bueno, yo soy terapeuta familiar sistémico, tengo la carrera en psicología clínica con la especialidad de terapia familiar. Y bueno, no sé si hay algo más que quieran saber. ¿Crees que es suficiente? Tu maestría. Voy a estar arriba porque voy a tomar un curso gratis. Les voy a pedir a todos un súper favor para que pues no vaya a haber como interferencias o chismes. Caminos para sobrellevar la pandemia. Perdón, los duelos en pandemia. Por favor, apaguen sus micrófonos para que podamos escuchar el contenido del taller sin ningún problema. Bueno, yo soy Larisa Castro, soy psicoterapeuta también, tengo formación en la carrera de psicología y he estudiado algunas especialidades en psicotrauma y en tanatología y bueno, algunas otras experiencias dando talleres como estos o de empoderamiento de la mujer, etcétera, etcétera. Pero hoy el tema que nos atañe, pues es esto de los duelos y de sobrellevar las pérdidas y de cómo transitar emocionalmente esta temporada que se vuelve tan complicada para muchos de nosotros. El contenido del taller. Vamos a hablar un poquito acerca de los trastornos afectivos estacionales. Bueno, el trastorno afectivo estacional, que es un trastorno que ya está tipificado, por así decirlo, por la OMS, y solamente vamos a hacer un poco de referencia a él, no nos vamos como a estacionar mucho en el contenido de este trastorno, porque no es lo que nos atañe el día de hoy, pero es importante tenerlo presente. Vamos a definir qué es un duelo, vamos a ver y a enlistar y a preguntarnos cuáles son los retos durante las fiestas decembrinas. Vamos a hablar acerca de las fases del duelo, que seguramente muchos de ustedes ya conocen. Vamos a hablar acerca de cómo se transitan los duelos. Les vamos a mostrar una perspectiva constructivista en el proceso de duelo. ¿Cuál es la parte que no me gustaría decir positiva, pero la parte que nos deja algo, ¿no? Después de pasar por un proceso de duelo, de tener una pérdida importante. Vamos a hablar sobre la importancia de los rituales y vamos a hacer juntos un ejercicio hacia el final del taller. ¿Les parece bien? Igual sería importante para el ejercicio, vamos a necesitar escribir, entonces si en algún momento pueden ir y tomar algo o con lo que puedan escribir, para la hora del ejercicio lo tengamos todo el tiempo completo. Y bueno, si tienen preguntas o comentarios, los pueden ir poniendo en el chat. A lo mejor algunas preguntas se contestan durante el mismo paso del taller. Y si no, bueno, entonces ya las tomaremos y al final podremos darles respuesta a esas dudas. Entonces, vamos a procurar que quede un espacio de tiempo hacia el final del taller para poder contestar sus dudas, sus preguntas, para que haya un poco más de interacción, ¿no? Que esto de tomar talleres online es fascinante y maravilloso por un lado, pero también interrumpe un poco la interacción, ¿no? Entonces vamos a tratar de que haya un poquito también de esta hacia el final del taller. Muy bien, muchas gracias por su atención. Vamos a empezar y vamos a empezar con hablando de qué es el trastorno afectivo estacional. Ok, bueno, yo les voy a hablar de esta parte. El trastorno afectivo estacional se da durante un periodo muy específico
donde se presentan episodios depresivos, muy similares a lo que son los episodios de depresión mayor, pero lo que es específico de este trastorno afectivo estacional es que tiene una duración bastante precisa. Algunos se le llaman también, por ejemplo, el winter blues, la depresión decembrina, me parece que se maneja de esa manera en algunos lugares. ¿Por qué? Porque por lo general empieza a presentarse a finales del otoño, cuando inicia el invierno, y suele desaparecer una vez que se pasa durante esa estación, ¿no? Entonces, al inicio de la primavera suele desaparecer. Un pequeño porcentaje de quienes lo padecen durante primavera, incluso durante el verano, pero por lo general se asocia mucho más con estas épocas invernales. Biológicamente y químicamente tiene mucho que ver lo que es la reducción de los días, o sea, la reducción de luz solar, ¿no? O sea, tiene un efecto químico en nuestro cerebro en donde empezamos a producir melanina, ¿no? Lo cual nos induce como al sueño, y los niveles de serotonina, que es el químico que combate la depresión, se ven como un poco más reducidos, un poco más cortados. ¿Cuáles se podría decir que son los síntomas? Pues sí, son muy similares a la depresión, al trastorno depresivo mayor, ¿no? Hay un desánimo general, una falta de energía, ¿no? O sea, se siente de pronto mucho cansancio, mucha fatiga. A eso se le combina la pérdida de interés o la pérdida de goce de muchas actividades que generaban placer, ¿no? Entonces, sumado a la fatiga, a la falta de energía, el salir, por ejemplo, ni siquiera produce un goce, ¿no? O sea, digamos, por ejemplo, que a lo mejor a alguien le gusta ir de compras, es algo que disfruta, pero entonces no disfruta las compras navideñas, no disfruta estar saliendo, ¿no? Vienen también estados alterados de sueño, pudiendo haber un exceso de sueño o un insomnio importante, ¿no? Entonces, generalmente habrá personas que duerman más, que tengan más ganas de estar dormidas, y habrá quienes tengan un insomnio que no es usual en ellos. Viene también, y esto aparte se combina justo como con estas épocas, un gran deseo de comer carbohidratos, ¿no? O sea, de consumir, vaya, todo lo que está a nuestro alcance, galletitas, frituras, pan dulce, la fritanga, ¿no? Los pambazos navideños. Bueno, los pambazos están ahí todo el año, ¿no? Pero... ¿Cuáles son los pambazos navideños? Sí, tal vez yo lo asocio por estos mercaditos que salen en Navidad, ¿no? Y entonces están las esferas, los árboles y el mercado, y entonces siempre hay pambazos, ¿no? Eso ya es mío, lo asocio con los pambazos, ¿no? Pero sí es como este fuerte deseo. Y bueno, suele haber también pensamientos de muerte, ¿no? Estas épocas de por sí son complicadas para quien padece este trastorno también, y de pronto muy incomprendidas, ¿no? O sea, ¿cuántos no conocemos a alguien a quien le dicen el Grinch? O a veces a nosotros nos han dicho el Grinch, ¿no? O sea, hay mucha expectativa, ¿no? Entonces... O somos nosotros los que nos encontramos que no podemos estar felices en una reunión navideña porque estamos de malas, ¿no? En esta temporada eso se da mucho, estar de malas. Exacto, ¿no? Entonces la gente lo asocia y te viene un juicio, ¿no? Aparte, o sea, aparte eres, claro, el que no disfruta las fiestas, el que sabotea los intercambios, el que no quiere participar, ¿no? Y eso ya de por sí trae una carga. Es además un espacio en donde todo el tiempo, ¿no? Te están poniendo en contacto con hacer este recuento del año, ¿no? Cómo lo cierras, lo que hiciste, tus logros, lo que no te pasó, ¿no? Entonces entra mucho esa reflexión, ¿no? De pronto que te acerca a esos pensamientos de muerte, ¿no? O sea, ok, si no hice esto, entonces ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿No? Entonces esto se va suavizando, se va desapareciendo una vez que estamos lejos de toda la cuestión invernal, ¿no? Sí, ya una vez que acaba la estación,
los neurotransmisores empiezan a regular, ¿no? En el sistema nervioso, y entonces empezamos a despertar como las florecitas, ¿no? En primavera nos sentimos más felices y entonces ya pasó esta temporada, ¿no? En la que todo nuestro sistema nos ordenaba que nuestra energía bajara, que permaneciéramos bajitos de energía, porque claro, lo que el cuerpo está buscando es reservar calorías, ¿no? Para el invierno, ¿no? Bueno, ustedes saben que en invierno siempre el condicionamiento es que es más difícil encontrar alimento, ¿no? Hay que refugiarse. Entonces el cuerpo sigue funcionando en este sentido y por eso existe esta baja de energía en esta época, en esta estación. Joe y yo comentábamos acerca de si mencionábamos este trastorno o no, porque no necesariamente tiene que estar presente como un trastorno ya diagnosticado por un médico, pero sí nos da una idea, ¿no? Es algo que tenemos que tener presente con respecto a lo que está pasando en nuestro cuerpo y por qué nos sentimos anímicamente como nos sentimos, ¿no? O sea, al final sí hay una explicación fisiológica en cuanto a esta respuesta. Creo que nada más déjame agregar una cosita. O sea, creo que es importante, justo como menciona Lari, mencionarlo. El diagnóstico suele ser complicado porque justo es un diagnóstico que se va afinando, digamos, con el transcurso del tiempo, ¿no? Con el transcurso de sesiones. Porque son épocas, o sea, que sean épocas complicadas, no quiere decir que entonces todos desarrollamos un trastorno afectivo estacional, ¿no? O sea, son épocas en donde, pues sí, las expectativas y todo se nos juntan, ¿no? Entonces también por eso es un poco complicado, ¿no? O sea, si alguien va por primera vez, podrían diagnosticarle depresión, ¿no? Pero entonces si en primavera ya no lo tiene, entonces entran las dudas, ¿no? Entonces a lo mejor es otra cosa, son cambios en el estado de ánimo, pero pues sí es importante tenerlo en cuenta. Exacto. Muy bien, vamos a lo que sigue, que es, vamos a definir qué es un duelo. Esta es una palabra, cuando yo me acuerdo las primeras veces que la gente me decía, yo más chiquita, ¿no? Me decían, no, es que está en duelo, y yo me imaginaba a dos hombres retándose a duelo por una mujer, ¿no? A principios del siglo pasado. Y entonces yo me preguntaba, ¿por qué duelo? ¿No? Si es, ok, está de negro, alguien se acaba de morir, ¿no? ¿Qué está pasando con eso? Y conforme lo he ido estudiando y lo he vivido y lo he caminado también con mis pacientes, por lo menos en esta referencia que yo hago y que he encontrado como similitudes, es que el duelo, se llama duelo porque es como estar en una lucha, ¿no? Uno está en conflicto interno, ¿no? Uno está en conflicto dentro en nuestro corazón con la persona o aquello que se fue y que se terminó y con uno mismo. Entonces uno se enoja con el otro, se enoja con uno, se enoja con la vida, se pone triste, pero uno no quiere estar triste, uno quiere estar feliz. Entonces son conflictos constantes. Esa es una similitud que yo he encontrado con respecto a la palabra duelo. El duelo es un proceso, como dice nuestra diapositiva, por el cual una persona que ha perdido algo importante se adapta y se dispone a vivir sin ello. Adicionalmente es importante hacer énfasis en que se trata de un proceso y no de un estado. No es estático, el duelo no es rígido, es un proceso bien cambiante que nos lleva de una fase a la otra una y otra vez, y que por esa misma naturaleza se hace tan difícil de entender. Es muy importante también que la persona todo el tiempo está implicada en este proceso. No hay un descanso, ¿no? Entonces, en un proceso de duelo, una persona está constantemente agotada. A veces pasa que me dicen o que nos sentimos, pues estoy muy agotado y no he hecho muchas cosas, ¿no? No he tenido mucha actividad física, no hago ejercicio, no salgo a caminar, no fui de compras, o sea, nada más estuve trabajando 6 horas y estoy agotado como si hubiera hecho el maratón, ¿no? Como si hubiera corrido el maratón. Y lo que sucede es que psíquicamente, o sea, en nuestra mente, el cerebro, digamos, nuestra mente está trabajando para procesar eso que ya no está.
Hay teorías muy interesantes que hablan de cómo para las personas, para la mente humana, el entender la nada es súper difícil. Entender el vacío es muy complicado. Siempre el cerebro va a tratar de completar las cosas. Estos ejercicios que a lo mejor han visto en Facebook, ¿no? De la mitad de una cara y entonces te dice, ¿qué es la otra mitad? ¿Qué estás viendo? Y tú dices una cara, en lugar de decir, no, pues solo veo la mitad de la cara. Es porque tu cerebro todo el tiempo está buscando completar, 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 completar. No está diseñado para procesar los huecos. Entonces, por eso cuesta tanto trabajo procesar una pérdida, algo que de plano ya no vamos a volver a ver, que ya no está, que ya no vamos a volver a experimentar, que ya no vamos a volver a sentir. Por eso es tan cansado. ¿Quieres agregar algo? No, pensaba que justo en ese rellenar de huecos nace una incertidumbre, ¿no? Muy fuerte. Claro. Y entonces ahí está el cansancio, porque entonces ya no sabes qué hacer sin el otro, con ciertas cosas, quién eres tú, ¿no? O sea, pensaba ahorita, por ejemplo, mucho en las personas que viven un duelo, pero aparte lo vivieron como los cuidadores de la persona que no está. Entonces, de pronto su vida empezó a girar totalmente en torno a los horarios, a las medicinas, a los cambios, ¿no? De la persona. Y entonces de pronto ya no está y se encuentra llena de huecos. Totalmente. ¿No? Entonces ahí surge mucha incertidumbre y pues la incertidumbre genera muchas veces angustia también, ¿no? Entonces son cosas que pues, se le van sumando. Pero, No, estoy totalmente de acuerdo. Y todo esto lo vamos a estar platicando con mayor detenimiento, pero bueno, era importante detenernos un poquito aquí en la definición de duelo. Ahora, vamos a nombrar ahorita cuáles son algunos de los retos en las fiestas decembrinas con respecto al duelo. Bueno, uno de los retos principales y que dan nacimiento a este taller, aunque no está enfocado únicamente a este reto, es qué hacer ante la pérdida de un ser querido, ¿no? Sobre todo en estas fiestas. Hemos vivido un proceso ya casi de 2 años, ¿no? De pandemia. Entonces, quienes han perdido a alguien, ya sea al inicio, cuando la pandemia estaba a lo mejor en su punto más alto, que me parece que fue entre diciembre del año pasado, y un poquito en marzo de este año, me parece, fueron como los picos más elevados. Nos surgen un montón de interrogantes, ¿no? Para muchas familias es la primera Navidad, el primer Año Nuevo, el primer Hanukkah, ¿no? En donde la persona no está. Entonces, nos vienen toda esta serie de interrogantes, o en donde la Navidad pasada sí estaba, pero por el confinamiento tampoco se pudo estar, ¿no? Entonces nos queda esta sensación de pronto voltear hacia atrás y decir, híjole, 2019 fue la última Navidad que tuve, como las conozco, ¿no? Entonces nos entran todas estas interrogantes, ¿no? ¿De qué manera puedo celebrar ahora? Nos cuestionamos si es correcto celebrar cuando todo este dolor está presente. De pronto puede entrar cierta culpa, ¿no? En cuanto a estoy celebrando y el otro no está, y me siento contento, ¿no? Pero entra toda esta cuestión de pensar que, entonces si estoy contento a lo mejor estoy olvidando al otro. Viene también el juicio de los demás, ¿no? O sea, ¿qué pasa si celebro? ¿Qué pasa si no celebro? O sea, incluido tanto el duelo como el confinamiento, ¿no? Que hay, bueno, este año creo que conozco más gente que se va a reunir, ¿no? Con protocolos de seguridad, pero pues sí conozco un poco más, ¿no? Y entonces les entran estas dudas. ¿O qué pasa si no quiero celebrar? ¿Qué pasa si quiero estar solo? O nos preguntamos, ¿puedo estar solo? ¿No? ¿Puedo estar en soledad con mi familia más próxima o con mis amigos más cercanos? ¿Cómo hacer que mi familia respete, ese deseo? ¿No? Si lo que busco es estar un poco retraído. Y de pronto nos viene también esta cuestión un poco más en el recuerdo, ¿no? Nos entra esta reflexión de qué hubiera querido mi familiar, mi amigo, mi colega, ¿no? Que celebraran. ¿De qué manera lo puedo honrar en esta celebración, ¿no? ¿De qué manera lo puedo incluir, que sea parte de...
incluso en la ausencia, ¿no? Entonces nos vienen todas estas interrogantes que, como decíamos hace rato, pues nos generan muchísima incertidumbre, ¿no? O si nosotros no perdimos a alguien, nos empezamos a preguntar cómo apoyar a ese familiar que sí perdió a alguien, cómo apoyar a ese amigo, quienes no quieren celebrar, ¿no? Quienes no han podido hablar de la pérdida. Entonces, esas son como algunas de las interrogantes y de los retos en cuanto a la pérdida de un ser querido. Y seguramente hay muchas más, ¿no? Pero bueno, son algunos de los que se nos fueron ocurriendo. Hay otro reto, que es la pérdida de una pareja, ¿no? O sea, el rompimiento de una pareja, el divorcio de una pareja. Y entonces nos vienen las mismas cuestiones, ¿no? Porque hay planes, hay expectativas, hay organización, ¿no? Incluso hasta, bueno, este año con tu familia y el siguiente con el mío, ¿no? Y de pronto nos encontramos, pues, solteros, ¿no? O divorciados ya, preguntándonos, bueno, ¿ahora qué hago? ¿No? De pronto mis tradiciones eran las tradiciones de mi pareja y yo no sé qué hacer, ¿no? Las familias que tienen hijos, y entonces va a ser a lo mejor la primera Navidad o el primer Año Nuevo, en donde los hijos van a estar en otro lado, ¿no? Y entonces te encuentras solo, sin los hijos, o solo con los hijos y sin tu pareja, ¿no? Y entonces no saber exactamente qué va a pasar. Y a eso, bueno, le sumamos las expectativas y las preguntas familiares, ¿no? Que no faltan, ¿no? Y, oye, ¿y dónde está fulanito? ¿Y dónde está fulanita? ¿No? Y, ay, ¿cómo? Y soltero otra vez, ¿no? Y entonces se nos vienen como toda una serie de retos y presiones con los cuales es muy complicado lidiar. Otro reto es justamente el desempleo, ¿no? O sea, durante la pandemia, digo, el desempleo siempre ha estado presente, ¿no? Pero durante la pandemia mucha gente perdió el empleo, perdió el ingreso, perdió bonos, ¿no? Entonces nos entra de nuevo toda esta angustia, ¿no? Toda esta incertidumbre. ¿Qué se espera? ¿Cómo voy a celebrar si no tengo dinero, ¿no? O sea, ¿cómo voy a hacer una cena de Navidad? ¿Cómo voy a hacer una fiesta de Año Nuevo? Regalos. ¿Cómo voy a dar un regalo? ¿No? Intercambios por todos lados, ¿no? Siento que a veces de adultos podemos un poco más como transitar sin el regalo, ¿no? Pero en las familias en donde hay niños, ¿no? Está la expectativa, ¿no? Y entonces Santa Claus, Reyes, todo tiene que ser increíble, ¿no? Entonces, lo último, el juguete más deseado, ¿no? Entonces nos entra todo ese conflicto, nos decepcionamos como papás, como hermanos, ¿no? Como hijos, ¿no? Al no poder pues, dar todo esto que quisiéramos dar. Y nos viene de nuevo la incertidumbre, ¿no? ¿Y qué pasa si no consigo trabajo? ¿Qué pasa si las empresas ya no están contratando, ¿no? Es nuevamente todo el rollo de incertidumbre, de expectativas. Y bueno, pues en términos de convivencia, que seguimos pensando en el confinamiento, ¿no? Sí, este año detecto que hay más movimiento, hay muchos más negocios que están abiertos, pero mucha gente sigue confinada, mucha gente, sobre todo quienes tuvieron pérdidas, quienes estuvieron enfermos, no quieren todavía arriesgarse, ¿no? Pero ante la pérdida entra mucha angustia. ¿Qué pasa si es la última Navidad de esta persona o la mía? ¿No? Entonces, ¿cómo convivir en el confinamiento, ¿no? ¿Cómo poder compartir? Y dentro de las pérdidas, bueno, se me había olvidado, pero viene justamente quienes también estuvieron enfermos y tienen secuelas, ¿no? O sea, quienes se han encontrado, que han perdido salud, que han perdido vitalidad, independencia, ¿no? Entonces ahora dependen de alguien, ¿no? Aunado a las pérdidas físicas, son pérdidas que a veces traen muchas pérdidas de autoestima, de autoconcepto, ¿no? O sea, de cariño hacia nosotros. Se empiezan como a gestar todas estas dudas, todas estas pérdidas, ¿no? Entonces, estos son algunos de los retos, seguro hay más, ¿no? Porque todos somos distintos y somos tan particulares como situaciones, ¿no? Entonces,
es nada más como para tenerlo en cuenta. Después hablaremos un poquito a lo mejor de cómo transitar justo todo esto. Muy bien, muchas gracias. Y por ahí hay un comentario en el chat de si también cuenta cuando son pérdidas. Nos decía, ahora les digo, Abraham, dice, el duelo aplica con cosas como la pérdida de un empleo, de alguna cosa que nos perteneció, de alguna mascota que teníamos mucho cariño. Por supuesto que sí. Claro. La respuesta es sí. Incluso la pérdida de un objeto que nos significa algo, ¿no? Por ejemplo, hay muchas personas que pierden el celular, por ejemplo, ¿no? Se los roban y esto, y entonces quedan en una, pues en un tiempo considerable, ¿no? Como prendados o fijados con esa pérdida, ¿no? Es que mi celular, porque a lo mejor les significó muchísimo trabajo. Claro. ¿No? A lo mejor le significó muchísimo deseo, había puesto muchísimas expectativas en ese objeto, y para otra persona puede ser así como, ay, pues ya, cómprate otro y ya, o sea, X, ¿no? Pero a lo mejor para esa persona era realmente significativo porque le implicó algo muy personal, ¿no? Las mascotas, por supuesto que sí, o sea, una mascota es nuestro compañero de vida, de muchas formas, es un ser al que amamos y por el cual nos sentimos amados. Entonces, claro que sí aplica un proceso de duelo sin duda, que hay que tener también muy presente. Pensaba, por ejemplo, en el ejemplo, o sea, lo que ponías del teléfono, aparte de todo el esfuerzo que te representó, los que son medio lentos con la tecnología como yo, que no saben usar ni la nube, ni el Drive, ni nada, pues pierdes, por ejemplo, hasta un montón de fotografías, claro, ¿no? O sea, fotografías de buenos momentos, de amigos, de mascotas que ya no están, de gente que ya no está. Entonces, claro, o sea, esa pérdida de objetos es muy importante. Muchas vienen sumadas incluso a otras pérdidas, ¿no? Hace tiempo a lo mejor se lo encontraron por ahí porque son estos artículos de Facebook que rondan todo el tiempo, ¿no? Pero me hizo mucho sentido cuando lo leí porque no me acuerdo bien del contenido, me acuerdo del título, ¿no? Pero decía, cuando los abuelos no están, la casa se cierra, ¿no? Entonces hay incluso fiestas, ¿no? En donde se daban, ¿no? O sea, los anfitriones ya no están, ¿no? Entonces no es solo la pérdida de la persona, es la pérdida del lugar, ¿no? De un espacio en donde nos reconfortaban, ¿no? Donde éramos queridos, que estaba lleno de experiencias, de risas, sí también de tragedias, ¿no? Y de tristezas, pero se suma, ¿no? A todo esto. Y en estas épocas, bueno, más, ¿no? Hay objetos en donde el renito que colgaba el abuelo del árbol, ¿no? Y entonces de pronto te encuentras poniendo el árbol y te encuentras el reno, ¿no? O ya no tienes la posibilidad de poner el árbol en esa casa y entonces ya no tienes renito que poner, ¿no? Entonces, claro, o sea, las pérdidas pueden ser de todo tipo, ¿no? O sea, se puede tener un duelo por cualquier pérdida. Incluso también cuando transitamos de una etapa de la vida a otra, ¿no? O sea, por ejemplo, dejar la niñez, dejar la adolescencia o dejar la juventud, ¿no? Dejar la preparatoria, dejar la universidad, dejar un trabajo para pasar a otro. No necesariamente la pérdida para pasar al desempleo, sino dejar un trabajo para transitar a otro. Cualquier clase de cambio implican estos procesos. Les pido, porfi, si nos ayudan a silenciar sus micrófonos para que puedan... Ya, ahí está, ahí está. Gracias, Begoña. Listo. Ok, bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar acerca de las fases del duelo. Este es un tema que creo que del que es muy hablado, ¿no? No es algo que sea desconocido estrictamente, pero sí queremos repasar un poquito sobre las fases del duelo. Nos ayudas sí, con la negación. Bueno, las fases del duelo están ordenadas así de alguna manera porque en sus inicios, si no mal recuerdo, corrígeme si me equivoco, en sus inicios, hace años, se pensaba que sí eran como en este orden. Ahora sabemos... Incluso como con este pico hacia abajo. Exacto, ¿no? Entonces, con ese mismo pico, exacto. Entonces, pues bueno, de alguna manera se quedaron así. Hoy sabemos, como decía Lari al principio,
que más bien es como una montaña rusa, ¿no? Y un juego en donde unas a veces aparecen, otras desaparecen. Hay momentos en donde pensamos que ya habíamos como culminado todo lo que es, digamos, el ciclo, y vienen fechas importantes, ¿no? Aniversarios, cumpleaños, en donde se nos vuelve la tristeza o la ira, ¿no? Entonces, estamos brincando todo el tiempo de una a otra. Pero bueno, a fines, ahora sí que didácticos, los vamos a ir diciendo en el orden en el que fueron apareciendo. La primera es la negación. Algunos le llaman también como la fase de shock, ¿no? Es este momento a lo mejor muy inicial, en donde hay una incredulidad hacia la pérdida, ¿no? O sea, literalmente no lo podemos creer, no podemos entender qué pasó, ¿no? Suele ser, aunque pues todos transitamos de distinta manera, esta suele ser la más corta, ¿no? Después nos empiezan a caer como todo el 20 de la situación, pero es esta, ¿no? De pronto conozco gente que incluso no recuerda qué pasó, ¿no? O sea, no recuerda el momento, ¿no? Como que en automático fueron al velorio o a la reunión, o cuando es la pérdida del empleo no recuerdan la junta, ¿no? En donde se les despidió o donde se les comunicó que la empresa cerraba, ¿no? Entonces es este no poder asumir este cambio, ¿no? O sea, esto que está pasando. Después se nos viene la ira, ¿no? Y es esta ira que es con todo, ¿no? Como decía Lari al principio, nos entra ira con nosotros mismos, con la situación en sí, con quienes están alrededor de todo el evento, ¿no? Nos enojamos porque no hicimos esto o porque sí lo hicimos. Nos entra un descontento, una ira incluso con nuestras propias creencias, ¿no? Quienes son a veces más espirituales, ¿no? Pueden entrar en este enojo de ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué Dios me hizo esto? Con mucho enojo, ¿no? Es complicado, sobre todo en los duelos en donde, por ejemplo, en una familia, que todos están transitando por diferentes momentos y entonces a lo mejor alguien está en la tristeza y el otro está en la ira, ¿no? Entonces genera también muchos conflictos. Y bueno, justo después viene la tristeza, viene me parece que es como ya la realización de la pérdida, ¿no? En donde notas la ausencia, no sabes cómo acomodarte alrededor de esa pérdida, viene mucho llanto, pues muchas ganas de estar solo. Desánimo, ¿no? Fatiga, pérdida de interés en las actividades, ¿no? Incluso hasta en la higiene, ¿no? O sea, de pronto nos encontramos sin querer salir, sin ganas de bañarnos, sin ganas de estar en nuestras actividades cotidianas, ¿no? Pasear a los perros se vuelve algo sumamente difícil, ¿no? Salimos y todo nos recuerda la pérdida, ¿no? Y entonces nos vienen otra vez como esos sentimientos de tristeza, de llanto. Me parece que es la que más se suele evitar, o a la que más le queremos de pronto dar la vuelta. Huir de la tristeza. Sí, sin lugar a dudas. La tristeza es la parte, digamos, como más baja de este proceso. Lo ponemos lineal un poco porque, pues bueno, por aspectos de diseño, ¿no? Pero en realidad, como bien les decía yo, recuerden que esta es como una línea ondulada. Son como, a veces, cuando mejor nos va, son espirales, ¿no? Entonces, generalmente, este es el orden, generalmente, ¿no? Pero no es estrictamente así. Después de la tristeza sigue la negociación. La negociación es esa fase en donde respiramos un poco, ya terminamos solo un poco de llorar, ¿no? De estar muy tristes. Y entonces empezamos a negociar con la realidad, con la nueva realidad. Esto significa que tenemos que ceder la necesidad de control, la necesidad de que las cosas vuelvan a ser como eran antes.
y empezamos a aceptar, empezamos a asumir que eso que no está, pues ya no está. Y que hay que generar una nueva forma de estar en la vida. Esta es una fase muy importante, porque si nos saltamos esta fase, difícilmente vamos a subir a las siguientes dos. Aquí, por ejemplo, en la negociación, es muy común que tendamos a volver a la ira o al enojo. ¿Por qué? Porque cuando yo ya paso de la tristeza, yo ya estuve, pues, no sé, 1 semana, 2 semanas, 3 meses, 6 meses, bueno, eso ya sería más patológico, tendríamos que atenderlo ya médicamente y desde otra perspectiva, pero el tiempo que haya estado triste, llega un momento en el que llega como este momento de suspiro, ¿no? Como de ya lloré lo que tenía que llorar, tengo que seguir, no sé cómo, tengo que empezar a negociar. Pero cuando empezamos a negociar con la vida otra vez, nos volvemos a enojar, porque es como, ya me acordé, ¿no? O sea, me acabo de acordar porque estaba bien enojado y entonces me regreso a la ira, ¿no? Y entonces otra vez me empiezo a pelear con la realidad. Y otra vez regreso a la tristeza y otra vez llego a la negociación. Y puede ser que vuelva a regresar a la ira, pero a lo mejor ahora voy a estar enojado con otra cosa. A lo mejor ahora voy a estar enojado con el doctor que no atendió bien a la persona que perdí, ¿no? O voy a estar enojado ahora con, no sé, mi maestro que no me enseñó cómo podía sostenerme en mi empleo, ¿no? Así una y otra vez hasta que se vuelve llego a un momento, llego a la etapa de la negociación ya con unas herramientas y ya con un repaso de la realidad suficiente, que entonces ya sí puedo negociar. Tengo lo suficiente para negociar con la realidad y entonces puedo pasar a la aceptación, ¿no? La aceptación, ¿qué es? Es un momento que parece muy pequeño y que se dice muy fácil, como decir, pues sí, se fue. Sí, no está. Se dice muy fácil, pero es en realidad la culminación de un proceso complicadísimo, doloroso y muy cansado, que es todo el proceso de duelo. ¿Qué sigue después de eso? Sí hay una siguiente etapa. Hay algunos teóricos que se quedan hasta la aceptación, ¿no? Que era algo que platicábamos yo y yo. Pero hay otros que a nosotros nos gusta más tomar en cuenta esta siguiente fase, que es el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje es el momento en el que se consolida todo este proceso. Yo aprendí que soy capaz de negar la realidad. O sea, soy capaz de decir, Santa Claus sí existe. O sea, no me importa lo que digan, Santa Claus sí existe, ¿no? O sea, por ponerlo en términos como muy exagerados, puedo estar en un momento en donde no puedo procesar información. Ya sé que eso me puede pasar. Sé que tan enojado puedo estar con Dios, con la vida, con las personas que amo, conmigo mismo, ¿no? Sé cuánto puedo bajar a la tristeza. Yo ya llegué a un lugar en donde toqué el infierno, ¿no? O sea, estuve ahí, me peleé con mis monstruos, estuvo bien feo, pero bueno, salí. Llegué a la negociación. Tal vez esta sea la parte en la que sienta que más aprendí. Sí, ¿no? Porque es en donde ya empiezo a entender las cosas, empiezan a tener sentido o les empiezo a dar sentido. Y ya sé que puedo aceptar. Todo este proceso nos lleva a un lugar de aprendizaje en el que ya sé que la próxima vez que me pase, porque creen, las pérdidas pasan todo el tiempo, ¿no? Sé que va a volver a pasar. Sé que voy a volver a pasar por todo esto. Porque no porque ya lo haya pasado una vez quiere decir que ya no me va a volver a pasar nunca. No. Cuando vuelva a tener una pérdida, voy a tener que transitar todo este camino que nos choca. Lo voy a tener que caminar. Pero ya sé que sí hay camino de salida. Ya aprendí que las pérdidas se viven así, ¿no? Y que hay un momento en donde yo salgo, resurjo nuevo y con nuevas herramientas. Hay otro, o sea, incluso en la parte de justo del aprendizaje, lo que decías, llega un momento en donde nos encontramos pensé que nunca iba a superar esta parte, ¿no? O sea, cuando antes de que pasara me imaginaba esta situación, pensé que era algo de lo que yo no iba a poder salir nunca,
¿no? Que no iba a poder seguir viviendo sin esa persona, sin esa pareja, sin ese trabajo. Y de pronto, pues volteamos justo como hacia esa hondonada que dejó el duelo, ¿no? Y entonces sabemos que ya lo aprendimos, que ya lo transitamos, y sí tienes razón, o sea, en la negociación está muy combinada con el aprendizaje, porque también entonces aprendes a relacionarte de una manera distinta, ¿no? Porque en la negociación, aparte, siempre te vas al qué hubiera pasado sí también, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si yo le hubiera dicho lo que sentía, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si yo le hubiera dicho que se cuidara más, o si yo me hubiera cuidado más, ¿no? Y entonces empezamos a hacer estos cambios que están relacionados con estas pérdidas, ¿no? A lo mejor empezamos a fijarnos más en nuestra salud, ni siquiera por una cuestión estética, sino por este aprendizaje, ¿no? De decir, bueno, vi lo que pasó, no me quiero ver así, no quiero que los demás me vean en esa situación o ponerlos en cierta situación, y entonces son como esos aprendizajes que pues, se nos van acumulando. Así es, esas son nuestras fases del duelo, que les digo, se dicen muy fácil, pero pues está bien complicado. Ahora sí. Bueno, sí, Larisa y Joana, claro, claro. Ya sabemos, ya sabemos viviendo. todo eso, ¿qué tengo que hacer, no? ¿Cómo se transita esto, no? Esa es una pregunta general del momento del shock, ¿no? En el momento en el que sabemos que, en el momento en el que nos enteramos que hemos perdido eso. Eso a lo que yo le he asignado tanta energía. Porque a las personas que amamos les regalamos energía, les regalamos nuestro estar, ¿no? Incluso hasta nuestros empleos, ¿no? Les asignamos un montón de energía. ¿Y ahora cómo se vive con esto? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué sigue? Bueno, primero, tener paciencia. Eso es algo súper importante. Tener muchísima paciencia. Afortunadamente, dicen por ahí que la paciencia es un recurso renovable. Siempre tenganlo presente. ¿Es necesario narrar los hechos? Empezamos a hablar de esto, ¿no? O sea, ya sabemos que perdimos a alguien, ya sabemos que perdimos algo, se murió nuestra mascota, lo que sea. Quiero hablar sobre esto, porque sucede todo el tiempo. Pero ¿cómo fue? Cuéntame qué pasó, ¿no? Y son llamadas, mensajes, todo el mundo te pregunta qué pasó. Estar en un velorio y ser cercano a la persona que falleció es muy complicado porque hay que repetir una y otra vez lo sucedido, ¿no? Y bueno, o sea, uno entiende, ¿no? Las personas que también conocían al difunto o que de alguna forma estaban familiarizadas, pues quieren saber qué pasó, ¿no? Tampoco los podemos dejar en blanco, ¿no? Entonces hay que dar la información, ¿no? Que se cuenta una y otra vez, se cuenta una y otra vez. Ahora, es muy importante tener presente desde dónde lo cuento. Porque no es lo mismo que yo prácticamente de un reporte, ¿no? Amablemente o como tenga que ser, de, mira, entró al hospital el jueves, el viernes lo operaron, el sábado se complicó y entonces el domingo desgraciadamente falleció, ¿no? O sea, como explicar, ¿no? Narrar los hechos, un poco como dar la noticia. Y otro lugar desde donde lo voy a contar es cómo lo siento yo, cómo lo estoy viviendo. Fíjate que desde que el jueves entró yo me sentí muy mal, yo tenía un mal presentimiento y entonces a mí esto me dio, yo le dije que no se operara, pero entonces no me hizo caso y discutimos y entonces, y donde sé que voy a desbordar mi enojo y mi tristeza y mi amargura, ¿no? Es muy importante tener presente desde dónde lo quiero platicar y sobre todo esto va a ir en función de a quién se lo estoy contando. Hay personas a las que les contamos los hechos, punto. Y hay personas a las que les podemos hacer todo un despliegue de emociones que tenemos. Y sí, es muy importante hacerlo cuando nos sentimos listos. ¿Que sí es necesario hacerlo? Sí. Tanto narrarlo, o sea, como noticiero, como decirlo, o sea, hablar de lo que sentimos, las dos cosas son necesarias. ¿Cuándo y con quién?
nosotros lo vamos a saber en nuestro corazón. Nosotros vamos a saber quién sí tolera, ¿no? Puede soportar de alguna forma o me va a escuchar esto que siento. Porque es muy importante separarlo, porque si yo llego con todo este desborde de emociones, con alguien que me ama mucho, pero que no va a poder tolerarlo, yo me voy a sentir peor después. Sucede muchas veces. Tenemos toda esta emocionalidad encima y llegamos con nuestro mejor amigo y le decimos, es que fíjate que mi perro se enfermó y entonces yo no sabía qué hacer. Y el amigo te dice, órale, no tengo tiempo, bye, ¿no? Porque realmente no tiene tiempo, porque no sabe qué hacer con eso, porque no se puede relacionar con tu dolor, porque a él nunca le ha pasado, porque no lo está entendiendo, por lo que gusten y manden, ¿no? No se trata de juzgar al otro, pero sí de saber que, bueno, esa persona en ese momento no está en esa disposición. Y entonces, un poco tener paciencia nuevamente y reservar esto para un momento, un lugar y una persona que pueda manejar y sostener todo esto que está pasando. Eso es muy importante y saber también cómo irlo introduciendo a tu círculo, ¿no? O sea, de pronto justo nos encontramos en los velorios, en los entierros, y la verdad es que es súper complicado y aparte está lleno de expectativas sociales, ¿no? Entonces, totalmente. El que no llora, sí. Ay, no lloró. No lloró, no le importa, ¿no? Lo veo muy entero, ¿no? O sea, veo que, y pues a lo mejor no, ¿no? O sea, seguramente no, ¿no? O sea, seguramente no se siente con esa disposición o con esa necesidad o con esa red, con esa confianza de decirlo, ¿no? O cuando todos quieren decir unas palabras, ¿no? O sea, y tú estás en una posición en donde sabes que cuando digas la primera palabra, la primera frase, no te vas a poder contener, ¿no? O sea, que el llanto te va a salir, que va a ser desorganizado, que no vas a poder expresar todo lo que quieres expresar, que esa pérdida te representa, ¿no? Entonces, es totalmente de paciencia, de no juzgar, de tratar de entender al otro, aunque es complicado, porque todos estamos en distintas fases y todos lo estamos viviendo muy distinto, ¿no? Entonces sí es importante, ¿no? El entonces buscar un espacio, hay personas que lo han transitado contigo, ¿no? Que de alguna manera ya te habían estado acompañando en la enfermedad, de tu ser querido, de tu mascota, que pues es un ser querido, obviamente, ¿no? De esto que se estaba cocinando en el trabajo, ¿no? Que había rumores, que había una serie de cosas, hay quienes te han acompañado. Y entonces es con esas personas con quienes vas y lo compartes, ¿no? Pero sí es importante respetar los tiempos propios y los tiempos de los demás. Súper importante. Recuerden que más importante que los detalles que damos es la afectividad con la que decimos las cosas. O sea, si yo de verdad siento que necesito desahogarme de esta pérdida, y además no pasa una vez al principio cuando acaba de suceder, puede pasar en 6 meses y luego puede volver a pasar en un año. Y si yo siento que me necesito desahogar, entonces sí puedo predisponer la situación para hacerlo. Hablarle a un amigo, una amiga o a tu terapeuta y decirle, oye, en esta sesión quiero hablar de esto. Necesito una sesión, si quieres, extraordinaria para hablar de esto, ¿no? O con tu amigo, oye, por favor ven a la casa, necesito hablar contigo. No en un restaurante, no en un café, porque hay mucha gente y me va a dar pena que me vean llorar con el moco tendido, mejor en mi casa, porfa. ¿No? Pero sí predisponer estos momentos porque es algo que necesitamos, sí se necesita, ¿ok? Vamos a lo siguiente. El siguiente punto sería reconocer la importancia de las relaciones significativas. Es decir, ¿cuál es mi red de apoyo? Tengo a mi familia, ok, mi familia nuclear, mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis hijos, ¿no? Mi esposo, mi pareja, ok. ¿Ellos están conmigo? Sí están conmigo. ¿Me apoyan? Sí. ¿Les tengo confianza para decirles este dolor? Tal vez no. Tal vez no puedo hablar con ellos de esto porque también les compete o por lo que sea.
porque no quiero que me vean frágil, porque no los quiero preocupar, porque justamente lo que voy a hacer es angustiarlos y entonces ellos tampoco van a poder sostenerme y entonces yo necesito a alguien que de alguna forma me dé la mano, ¿no? Entonces buscar a mi red de amigos o de amigas, de compañeros, incluso puede ser, es muy importante también tener una referencia que admiremos, que también esté con nosotros, ¿no? Una persona que admiramos siempre va a ser una sobadita en el corazón de alguna forma. Y que nos quiera también, ¿no? Porque pues yo puedo admirar mucho a un escritor, pero si yo no le importo, pues sí va a estar difícil, ¿no? Entonces, esas relaciones significativas las tengo que tener presentes, así como que tengo que colgar la lista de contactos en el refrigerador, ¿no? Así de, los contactos de emergencia emocional son estos. Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque entonces, este vacío que ha quedado, este hueco que me está costando tanto trabajo procesar, de alguna forma se hace menos difícil de entender si tengo una red que sí me está apoyando y que me abraza. Muy importante. El siguiente paso, la siguiente recomendación es enfrentar el miedo. Los miedos que deja la pérdida son tremendos. Si se terminó una relación, qué miedo volver a tener otra. O sea, Dios me guarde, ¿no? Yo así a este barco no me vuelvo a subir. Sí, yo ya ese barco ya me zarpó. Ya zarpó. Ya no quiero nada que ver con ya esto. Nada, voy a ser la tía de los gatos, ¿no? O el tío de los gatos. Perder a alguien, perder a un familiar por una muerte, implica que de alguna forma también nuestra mente no procesa esa pérdida como una muerte, sino como un abandono. Generalmente nuestra mente se va para allá, porque es una herida. Últimamente está muy de moda hablar de las heridas de la infancia, ¿no? Entonces, esta huella la tenemos todos, ¿no? No porque necesariamente alguien nos haya abandonado, sino porque hay una sensación de pérdida cuando la gente se va. Los bebés, por ejemplo, cuando dejan de ver a su mamá en la habitación, ¿no? Cuando la primera vez que se dan cuenta que no está, esa es la huella de abandono. Ya me dejó, no va a regresar nunca, ¿no? Pero bueno, entonces vemos que sí regresa y entonces se construye de otra forma ese vínculo. Lo que quiero decirles es, ese es un dolor que todos tenemos de alguna forma, chiquito o grande como sea. Pero entonces, cuando alguien muere, cuando alguien se va, cuando alguien ya no está con nosotros, nuestra mente lo entiende como un abandono de alguna forma. Y eso es muy doloroso y nos va a llevar a conflictos en determinadas relaciones, a cómo nos construimos en nuestros vínculos. Porque lo que vamos a buscar es, no, yo ya no me quiero volver a involucrar porque me vas a dejar. O sea, ¿cómo te voy a dar mi amor si me vas a volver a dejar? ¿Cómo voy a volver a tener una mascota? No, hombre, yo perros nunca jamás. Sí, sufrí muchísimo. Mucho. No, yo ya no, ¿no? Que es muy entendible, o sea, pues sí, no dan ganas, la verdad. ¿No? Pero entonces enfrentemos el miedo. ¿A qué le tienes miedo? ¿A que se vuelva a morir y te vuelva a doler? Ok, vamos a trabajarlo. Al final puedes neta decidir que ya no quieres perros y que ya no quieres mascotas, pero no es una decisión que haces desde el miedo, sino una decisión que haces conscientemente desde el amor, ¿no? ¿Y me estoy explicando la diferencia? Sí. Pero, y también que pueden fluctuar, ¿no? O sea, no sentir esa culpa o no sentir esa presión a decir, es que yo dije que nunca iba a volver a tener un novio, ¿no? Yo dije que nunca me iba a volver a casar, ¿no? Y entonces, de repente llega alguien, ¿no? O te encuentras un perrito que está en unas condiciones deplorables y entonces te entra como ese conflicto, ¿no? De nuevo, no, pero es que yo había dicho, ¿no? Entonces entender que hay cierta ambigüedad en las pérdidas, ¿no? Esto que decía Lari es muy importante, ¿no? O sea, enfrentar ese miedo y entonces ver a qué tengo miedo, ¿no? O sea, en las etapas de la familia, ¿no? Cuando los hijos crecen, cuando los hijos se van de la casa. Cuando los hijos se van de la casa. Se vive como un abandono. Es que me estás dejando. No, claro que no. No te estoy dejando, estoy construyendo mi vida en otro lado, ¿no? O sea, la relación no se rompe, la relación está ahí, la relación va a cambiar,
¿no? O sea, la convivencia, todo va a cambiar, pero no es un abandono, ¿no? Pero sí en la pérdida lo terminamos viviendo así, ¿no? O sea, por eso los espacios están llenos de frases: ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me dejaste? Hasta los que se pelean con su religión, ¿no? Es que ¿por qué Dios me abandonó de esta manera? ¿No? O sea, entonces sí es, ok, tengo ese miedo, introspección sobre qué está pasando y entonces lo hablo o busco ayuda, ¿no? O sea, busco un proceso terapéutico para ir manejando estos miedos con otro, ¿no? Y no aventárselos a la familia o a los amigos así nada más. Es muy importante siempre, bueno, nosotras por supuesto siempre les vamos a recomendar terapia, ¿no? Debería de ser canasta básica, como dice la directora de Casa Psi, que anda por ahí, por cierto, Mitch. Es canasta básica, la terapia debería de ser canasta básica. Sí, no debería ser un privilegio. No debería de ser un privilegio, que es, desafortunadamente, ¿no? Pero es muy importante acercarnos a pedir ayuda para acomodar estas cosas que a veces se vuelve tan difícil de entender aquí, ¿no? No digamos acá todavía es más complicado, pero de entenderlas racionalmente se vuelve muy complicado porque es como, bueno, pues ya no está, ¿cuál es el problema? ¿Por qué sigo atorado, no? Bueno, busca ayuda para que veas neta en dónde estás atorado, ¿no? En realidad, en dónde está ahí el gancho que te tiene detenido. Es muy importante. Y si vas a buscar como esa ayuda, si por alguna razón no lo puedes hacer con un profesional, pero tienes toda esta red de personas significativas con las que tienes la confianza de verdaderamente decirles cuáles son tus necesidades, ¿no? En donde tú puedas aprender a comunicarte de una manera diferente. A veces cuando no somos nosotros quienes sufrieron la pérdida, tampoco sabemos qué hacer, ¿no? Nos entra una presión de decir ¿qué quiere que le diga, no? O sea, queremos dar el consejo que va a cambiar su vida. Y no es así. A veces el otro simplemente necesita que lo escuchen, ¿no? Entonces, que tú puedas hablarle a tu mejor amigo, a tu hermano y decir, ¿sabes qué? Quiero hablar de esto. No tienes que decirme nada. O sea, yo quiero desahogarme. O cuando estás molesto o perdiste el trabajo y le hablas a alguien y le dices, solo quiero despotricar contra el mundo, contra la empresa, contra mi jefe, contra todo el mundo, ¿no? No te sientas con la presión de decirme que tengo que hacer algo, ¿no? Porque de esas presiones luego vienen estas frases que todos terminamos aborreciendo, ¿no? Échale ganas. No te preocupes, piensa positivo. Ya está en un lugar mejor, ¿no? Entonces, son cosas que también nos conflictúan mucho, pero si logramos formar esa red significativa a quienes les podamos expresar verdaderamente, solo quiero que me escuches, solo quiero que me abraces, ¿no? O sea, solo quiero que veas una película conmigo, es muy importante, ¿no? Para transitar esta etapa. 100%. Es importante tener en cuenta que tenemos derecho al enojo y a la rabia. Y aquí pusimos la imagen de un niño, porque los niños también viven las pérdidas, ¿eh? O sea, los niños no tienen chance de inscribirse a estos talleres, porque pues no, este taller no está diseñado para niños, deberíamos hacer uno para niños de duelo. Totalmente. Pero los niños también transitan por eso. Claro. Y si nosotros no entendemos que estamos pasando por un duelo, para los niños es todavía más difícil. O sea, si tenemos cerca de nosotros a niños que están pasando por esto, tenemos que entender que ellos también están transitando por eso y explicarles lo más sencillo que se pueda y con el mayor amor que podamos, qué es lo que les está pasando. Y también, un poco también hablarle a nuestro niño interno y decirle, sí, estamos enojados, ¿no? Estamos enojados porque fulanito o fulanita se fue o murió, ¿no? ¿Tenemos derecho al enojo y a la rabia? Claro que sí. Que eso es algo que es de lo más censurado en los procesos de duelo. Es muy difícil para una persona, por ejemplo, muy religiosa, concebirse como enojada con la vida y con la persona que se fue, ¿no? Tendemos a demonizar estos sentimientos negativos, entre comillas, y entonces no nos los permitimos, no nos autorizamos el sentirnos enojados porque alguien se fue, cuando es algo
sumamente natural y necesario, porque el enojo nos posibilita para ponernos en una situación distinta y no solo de víctimas. Si no transitamos el enojo y la rabia, lo que estamos haciendo es condenarnos a estar como víctimas dolientes todo el tiempo y no una persona activa que sí pregunta y cuestiona la vida. Bueno, ¿qué fregados pasa? ¿No? ¿Por qué se tienen que ir? Que claro que la respuesta, pues, ¿quién sabe cuál es? ¿No? O sea, la respuesta es porque así es la vida, ¿no? Punto. No nos va a dar satisfacción nunca esa respuesta, no. Nos va a enojar, sí. Bueno, enójate, pero así es, pero enójate. O sea, no, sí, pero no, sí. dice yo, no, mejor date con el enojo, ya te vi enojada. Sí. No, nada más como retomar, porque en esta parte mencionabas a los niños, que también se hacen un montón de mitos o se mueve todo alrededor de los niños. Por creencias que pues, son verdaderamente mitos, ¿no? Entonces, a veces se cree que los niños no tienen un proceso de duelo, ¿no? Porque son niños, porque son muy chiquitos. No se dan cuenta. No se dan cuenta, ¿no? O la familia hace todo un movimiento, ¿no? Con la intención de proteger, ¿no? O sea, viene pues, de una buena intención, pero pues mala ejecución, ¿no? Por ahí como dice nuestro amigo Sebas, sí. Que es un colega de Casaptí, por eso lo menciono, ¿no? Pero viene entonces como todo ese movimiento, ¿no? En donde se tiene la intención de proteger a los más chicos, ¿no? O incluso no a los más chicos, ¿no? O sea, a veces hay familias en donde dicen, es que esto es demasiado para que tal lo toleren, ¿no? Y entonces se hace también una serie de movimientos a negar ese enojo, ese dolor, esa pérdida, que termina pues por salir explotando por otro lado, ¿no? Entonces, sí, entender que todos la transitan distinto, que tienen derecho a estar enojados, ¿no? Que si tienen la confianza de decir, no, estoy enojado y no quiero verte, ¿no? Podamos nosotros retirarnos, ¿no? Nosotros poder decir, ¿no? Estoy enojado, ¿saben qué? Necesito una hora, ¿no? O sea, necesito 2 meses de no ver a nadie. O 2 meses o un año, ¿no? Vaya. Sí. Lo que sea necesario. Totalmente. Otra parte muy importante es verbalizar el dolor. Verbalizar, pongo aquí como un poco un signo de interrogación, porque muchas veces las palabras no nos alcanzan, pero la idea que queremos transmitir es expresar el dolor. Generalmente vamos a buscar hacerlo con palabras, porque es nuestra forma de comunicación principal, ¿no? La verbal. Entonces, sí ponernos a pensar en tal vez un diccionario propio de emociones, ¿no? A lo mejor sentarme enfrente de una hoja y escribir, mi dolor se siente así, mi enojo se siente así, mi tristeza se siente así, el vacío se siente así, extrañarte se siente así, estar desempleado se siente así. Nuestro propio diccionario de emociones es muy importante. ¿Por qué? Porque le va a dar orden a lo que sentimos y a lo que estamos experimentando. Y una vez que esté organizado, no nos va a quitar el dolor, pero sí va a ser más fácil desenredarlo. Va a ser mucho más fácil verlo y entonces ya no va a ser un sufrimiento que me ahoga, ¿no? Que me sobrepasa, ¿no? Va a ser un sufrimiento que va a estar contenido de alguna forma. Si no puedo hacerlo con palabras porque me cuesta mucho trabajo, a lo mejor puedo hacerlo de otra forma. Y una forma muy importante que a mí me encanta recomendarles en sesión a mis pacientes es el arte. No quiero escribir, no me interesan las palabras. Ok, baila el enojo. O sea, enciérrate en tu cuarto, pon música si quieres o no pongas música, no, pon lo que quieras y baila el enojo. O cántalo. O píntalo. Así, agarra las crayolas y rayonea si es necesario las primeras 10 hojas del cuaderno o las que tengan que ser y que te salga lo que te tenga que salir. Ahí está, esa es otra vía de comunicación, otra vía de expresión de las emociones. Para eso está. También muy importante. ¿Quieres comentar algo aquí? No. Ok.
Y vamos a un punto sumamente importante también, que es la tolerancia a la ambigüedad. ¿Qué demonios significa esto? Es muy difícil que cuando algo se acaba, viene la incertidumbre. ¿Y ahora qué va a pasar? Hace rato nos decía yo, si una persona muere, ¿qué va a pasar con mi familia? ¿Qué tal si fallece la cabeza de la familia? El sostén económico de todos. Bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Muchas veces la respuesta es no sé. Quedarse en el no sé es una de las cosas más complicadas para los seres humanos en la vida. Estar en el no sé es complicadísimo porque también, otra vez, nuestro cerebro y toda nuestra mente está construida de tal forma que lo que va a buscar es tener el control, tener la sensación de que todo a mi alrededor no me amenaza. Y el no sé es insoportable casi siempre porque me refiere que puede haber una amenaza que yo no estoy viendo. Pero a veces es así. En la vida a veces hay que aprender a caminar en la oscuridad. ¿Qué hace uno cuando entra a un lugar, a un cuarto oscuro? ¿No? Pues uno empieza a buscar la luz, ¿no? Rápidamente. Pero de repente pasa ya un rato y sigue sin encontrar la luz. Y entonces te tienes que calmar. O sea, no hay de otra, te tienes que calmar y decir, bueno, a ver, voy a empezar a repasar otra vez las paredes con más calma, ¿no? Y voy a empezar a seguir buscando el interruptor. Pero lo primero que hay que hacer es tranquilizarnos, ponernos en una actitud de tolerancia al no saber. No sé si de repente me va a salir por ahí una araña peluda o no sé, un fantasma o no lo sé, ¿no? Quedarme en el no sé es muy importante. O sea, incluso hasta abrazarlo, ¿no? Quizás. Totalmente. ¿No? O sea, no solo me quedo ahí, sino que abrazo esa incertidumbre. ¿No? Es muy importante saber que la incertidumbre o el azar no es el núcleo, ¿no? de la vida, ¿no? No es cierto, no todo es incertidumbre. Nunca sabemos realmente qué es lo que va a pasar, pero esto no es el núcleo de la vida. Es una parte muy importante, pero no lo es todo. Pero a veces hay que enfrentarlo. O sea, hay veces que hay que permitirnos estar ahí. Hay otra parte muy importante, que es el privilegio o el derecho a otorgar el perdón. Pero vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Ahora me gustaría comentarles acerca de cómo empezamos a reconstruir o a construir algo nuevo a partir de una pérdida. Por un lado tenemos que es muy difícil, pero sí se puede hacer, construir un mundo sin lo que se perdió. ¿Qué significa esto? Perdí a mi mascota, ¿no? Mi compañero de todo. Okay. El mundo sin él sí va a ser distinto. Va a ser distinto. Eso es algo que tienes que saber. ¿Lo vas a extrañar? Sí, lo vas a extrañar, pero puedes construir una rutina sin él. Es decir, si te parabas todas las mañanas súper temprano solo para sacarlo, y entonces ahora ya no tienes a quién sacar y entonces mejor te quedas en la cama, pues está bien, quédate en la cama. Haz otra cosa que te guste. Tal vez puedes ver un programa de televisión o tal vez puedes ver TikToks, ¿no? En esa media hora o tal vez puedas adoptar una planta, ¿no? O muchas plantas y entonces en esa media hora dedicarles tiempo a las plantitas, ¿no? A lo mejor en esa media hora te dedicas a leer un libro. Construye algo no sobre ese mismo lugar en donde estaba eso que perdiste, sino aparte. Verlo un poco como si tu corazón se hiciera más grande. Porque el lugar que tenía esa mascota va a seguir ahí. Al final el amor no se pierde. Seguimos sintiendo amor por aquello que se fue. Incluso si es el empleo. Si era un empleo que me gustaba mucho y que yo amaba, lo voy a seguir amando, ese empleo que tuve. Pero a lo mejor ahora voy a tener otro que también voy a amar. Claro. Y puedes voltear a ver el que amabas
¿no? Y entonces integrarlo a tu vida de una manera distinta. Totalmente. ¿No? ¿Qué me dio? ¿Qué aprendí? ¿A quién conocí? ¿No? Muchas veces conservamos amigos, conservamos experiencias, por ejemplo, de un trabajo. Conseguimos conocimientos hasta veterinarios, ¿no? Cuando tienes tus mascotas y estás con ellas y las pierdes, pues sí, construyes alrededor de, ¿no? Y pues, a lo mejor todavía estás en ese proceso en donde dices, no quiero volver a tener un perro porque se murió y sufrí muchísimo, pero entiendo que hay otros animales que están sufriendo, ¿no? Entonces a lo mejor decido, no sé, donar media hora de mi tiempo a un refugio. Darle bonito. publicidad a un refugio, ¿no? Ir construyendo alrededor de, ¿no? Y a lo mejor después me animo, no lo sé, es ambiguo, tolerémoslo, no pasa nada. Exacto, bien. Esto de integrar lo sucedido en la biografía es muy importante. En situaciones de estrés postraumático o de situaciones de muchísimo estrés, o sea, por ejemplo, veteranos de guerra, ¿no? Que han visto atrocidades en el campo de guerra, que fueron testigos de muertes horripilantes, ¿no? Gran parte del ejercicio que se hace en un proceso terapéutico con una persona que ha sufrido este tipo de trauma es integrarlo a su historia como parte de su biografía, es decir, como, sí, yo viví esto. Claro. Porque muchas veces también como que hay una parte de nosotros que lo niega un poco, que lo quiere dejar atrás, hacer como que nunca pasó, y muchas veces eso genera otra clase de malestares e incluso de enfermedad. Es muy importante integrar lo sucedido en nuestra historia. ¿Cómo? Sí, sí me corrieron. ¿Por qué? Porque yo la regué, me equivoqué, no sé, mandé mal un reporte o llegaba tarde todos los días. O no sé, por injusticia, me echaron la culpa de algo que no era mi culpa, o lo que sea. Pero integrar la verdad en nuestra historia es algo que nos va no solamente a aliviar aquel vacío, sino que nos va a hacer crecer y aprender. Respetarnos mucho más y darle valor a nuestra historia. Claro, y a veces son cosas que hasta nos dan mucha vergüenza, aunque no seamos tal cual o no nos sintamos responsables, ¿no? El decir, sí me divorcié, sí me engañaron. Sí me engañaron, eso es muy fuerte, claro. Sí me fueron infieles, sí me vieron la cara, sí me mintieron. Sí me robaron. ¿No? Sí me robaron. Entonces, el integrarlo, a pesar de la vergüenza, ¿no? Y construir alrededor, sí es importante porque te pasa, y no es que solo te haya pasado y ya, cambias, ¿no? O sea, empiezas a reaccionar a eso que te pasó, ¿no? Y entonces si no lo integras, después te encuentras todavía con más huecos, ¿no? Porque te encuentras diciendo, ¿por qué? O sea, de pronto, ¿por qué escucho a este que me cuenta de la novia y siento tanto enojo y siento tanta rabia, ¿no? Entonces, si no lo integraste y no lo puedes conectar con tu propia historia y decir, ok, me relaciono porque me identifico, entonces te quedas todavía lleno de más huecos. Creo que me hice bolas, no sé si fui lo suficientemente clara. O sea, terminas como queso. Terminas como queso. Terminas como un queso gruyere con muchos hoyos. Sí, ¿no? es porque cierto. el alejarse del evento, entonces es alejarse de las consecuencias que tiene sobre nosotros y sobre nuestra forma de relacionarnos con todo el mundo, ¿no? Sí cambia nuestra forma de relacionarnos, nos volvemos desconfiados, ¿no? Entonces, si no le damos lugar, aparte después nos vamos a quedar sin saber de dónde viene esa desconfianza. Eso. ¿No? Luego, ¿cuántas veces no nos llegan a consulta personas que dicen, es que yo no era así, no sé por qué me hice así? Y entonces uno empieza a revisar, ¿no? En el expediente de la vida. Exacto. Entonces, pues tal vez tenga que ver con esto, ¿no? Son duelos no resueltos, que a todos nos pasan, no pasa nada. No es fácil, por eso estamos nosotros los profesionales para acompañarlos. Y bueno, están estos maravillosos talleres también en donde se difunde este tipo de información. Otra parte muy importante de reconstruirnos o de reconstruir es resolver en la práctica lo que se perdió. ¿Qué significa esto? No, pues la persona que falleció
me resolvía todos mis trámites. ¿Ahora qué voy a hacer? ¿No? Bueno, a lo mejor descubres que a lo mejor sí puedes. Aprendes en la práctica, ¿no? No, pues, no puedo porque es que de verdad no tengo tiempo. Ok. ¿Sabías que puedes contratar a alguien para hacerlo? A lo mejor no lo sabías. Estas cosas de la práctica parecen nimiedades, pero también hacen montón, ¿no? Es como cuando pones la ropa limpia y se está haciendo así el montón. Entonces, lo práctico también es muy importante en lo emocional. ¿Por qué? Porque a veces también nada más de sentir que tengo esos trámites pendientes me voy a sentir peor. A lo mejor tu mascota, no sé, cuidaba tu casa, ¿no? Entonces, ¿ahora quién va a cuidar mi casa? Claro. Bueno, hay que resolver eso. A lo mejor no estás listo para tener otro perro, pero a lo mejor puedes poner una alarma. Sí, por una cámara. Una cámara, exacto. ¿No? Hablar con tu vecino y decirle, oye, ya no tengo a mi perro, no seas malo, échale un ojito a mi casa, ¿no? Estas cosas prácticas que parecen que no tienen importancia ni relevancia, al final sí la tienen. Hay que resolver eso que de alguna forma quedó suelto con el hueco, ¿no? Con el nuevo hueco. Esto es importante también. Sí, que queda inconcluso, ¿no? O sea, incluso planes que quieres y que sabes que vas a disfrutar, pero se ven permeados por esta falta, ¿no? O sea, por ejemplo, las mascotas, ¿no? O sea, si sales de vacaciones y no te los puedes llevar porque no aceptan mascotas o porque tienes 28 gatos como yo. No tengo 28, pero por ahí. Tengo 26. Y entonces para salir tienes que hacer una serie de acomodos, ¿no? Y entonces tienes que pedirle a alguien de confianza que por favor vaya y les dé de comer, ¿no? Y entonces de pronto te encuentras sin tener que hacer esa planeación, ¿no? Diciendo, híjole, pues sí, me puedo ir y no... Y nadie tiene que hacerse cargo de eso, ¿no? Pero también nos entra como esa tristeza, ¿no? De decir, bueno, mientras yo no estoy, pues mi casa va a estar totalmente sola, ¿no? No va a haber nadie, ¿no? O sea, no hay nadie que tenga que venir a ser atendido, ¿no? Entonces también, o sea, como que va contagiando esos espacios, ¿no? Entonces a lo mejor pensamos que ya no vamos a disfrutar tanto las vacaciones o la salida, ¿no? Entonces, sí, son como todos estos cambios juntos, Sí. que ya que los pones en consideración, pues te cambian totalmente. Y nos pueden hacer sentir muy agobiados, ¿no? Estos cambios a los que no les prestamos tanta atención. Otra es, por ejemplo, experimentar afectos semejantes. ¿Qué significa esto? Perdí a mi pareja, ¿no? Terminamos, yo lo terminé, él o ella me terminó, ella me terminó. Y entonces, pues, yo no sé qué hacer con esto que yo le daba, ¿no? A lo mejor va a ser difícil, no se lo vas a dar al primero que pase. Por favor, no lo hagan. Pero a lo mejor esta energía la puedo aplicar en otra cosa, ¿no? Conscientemente. A lo mejor conscientemente voy a decir, bueno, este amor que yo tenía por esta persona, se lo voy a seguir dando porque a lo mejor no se acaba de la noche a la mañana, pero la energía la puedo canalizar en mis estudios o en mi trabajo, o en mi salud física, en mi salud mental. Y experimentar los mismos efectos. ¿Qué significa? Se murió mi mascota. Ok, ya no estoy listo para tener otra, pero entonces voy a pasear al perrito de mi vecino, que me cae bien. Entonces voy a tratar de tener un vínculo con el perrito de mi vecino, ¿no? No va a ser el mismo, nunca es el mismo, es semejante. Pero abrirnos a esta nueva posibilidad va a ser muy importante en este proceso de reconstruir y de hacer nuestro corazón más grande. Ok, vamos a lo que sigue. Ahora vamos a hablar sobre la importancia de los rituales. ¿Por qué creen que exista tanto ritual alrededor de la muerte? Claro. Bueno, la parte central y más importante de los rituales es que justo son esta manera simbólica de expresar los sentimientos ante la pérdida. Todo esto de lo que hablaba Lari, ¿no? El cómo lo narro, cuándo lo narro, a quién se lo comparto, ¿no? Todo esto está muy representado justamente en los rituales, ¿no? O sea, es lo que nos da paso
tanto colectivamente como individualmente, a empezar a reconstruir a raíz de la pérdida, ¿no? Que es un proceso de construcción, reconstrucción, deconstrucción, todo el tiempo, ¿no? O sea, por eso saltamos de uno a otro. No es que si fuiste a un velorio o si tuviste un espacio para terminar tu relación con alguien, inmediatamente de ahí va a empezar el proceso de duelo y vas a empezar a reconstruir. No funciona así. Pero sí es importante, ¿no? El verbalizar, ¿no? O a través del arte o a través de la escritura, ¿no? O sea, el poderle dar salida a todos esos sentimientos. Es lo que, o sea, de ahí viene la importancia de los rituales, ¿no? Y les comentaba, se pueden hacer tanto colectivamente como de manera individual. Hay gente para la que los entierros o los velorios o las misas o el novenario, ¿no? Son muy importantes. Y a lo mejor hay otras que para los que no es tan importante, porque tenían una manera distinta de relacionarse con lo que se perdió. Hay gente, por ejemplo, que de repente escuchamos, ¿no? Que dicen, yo cuando me muera, por favor, no hagan esto, ¿no? Por favor, no sé, no hagan un velorio, ¿no? Pero, ok, a lo mejor la persona no lo quiere y lo expresa y sabrá quien quiera conservar y cumplir su deseo. Pero ¿qué pasa con todos los que estamos alrededor que a lo mejor sí lo necesitamos? Sí, el velorio no es para el difunto, ¿no? O sea, es decir, sí es una ofrenda a él, pero es más un requerimiento, una necesidad de los que nos quedamos. ¿Por qué? Pues porque ya no está, nosotros nos quedamos con el huecote. Exacto, ¿no? Y para muchos es darle el último adiós, ¿no? Para muchos es compartir con la familia, narrar, renarrar los hechos, ¿no? O sea, por eso los velorios también están llenos de muchas otras cosas, ¿no? ¿Cuántos no hemos oído risas en un velorio? Pues claro, también, porque también recordamos esas anécdotas que vivimos con la persona. Y generalmente son muy divertidas también esas anécdotas que salen en esos momentos. Salen momentos de cariño y expresión de cariño muy genuino, ¿no? Cuando salen esas risas en los velorios, a veces son risas, aparte, muy sanadoras. Claro, y son risas acompañadas de llanto. Claro. Muy emotivas. Pero no todo el llanto es malo, ¿no? O sea, el llanto no es malo, ¿no? Más bien, no es nada malo, ¿no? Y sí nos deja como ese sabor agridulce, ¿no? De reír y sentir la ausencia, ¿no? Sentir el huequito. Entonces, dada la situación, por ejemplo, hubo mucha gente que no pudo tenerlo, sobre todo al inicio de la cuarentena, ¿no? No había servicios velatorios. Sí. No había servicios de velatorio, ¿no? Por el contagio. Entonces, mucha gente se iba a lo mejor directamente a la cremación, ¿no? No había misas, o sea, al inicio hasta las iglesias estaban cerradas, ¿no? O sea, todos los centros espirituales estaban cerrados. Los hospitales, mucha gente que no pudo entrar a dar el último adiós, ¿no? Porque no había manera de entrar. Incluso no había salas de espera, muchos hospitales tenías que estar en la calle. Entonces, todo eso que no se le pudo dar ese cierre, donde no se pudo consolidar ese simbolismo, pues ahí lo traemos atorado, ¿no? Entonces, mucha gente hizo misas después, se hicieron, por ejemplo, muchísimas misas en línea, ¿no? Donde te conectabas y a través de Facebook, ¿no? Y entonces las familias se juntaban, ¿no? O sea, dentro de todo este caos, surgieron muchísimas posibilidades, surgieron muchísimas herramientas, ¿no? O sea, comprendimos que podemos comunicarnos de 1000 maneras, ¿no? Hubo gente que aprendió a hacer videollamadas, hubo gente que aprendió a usar WhatsApp, ¿no? Hubo gente que aprendió a estar al tanto. Entonces, muchos a lo mejor apenas están teniendo la oportunidad de reunirse, de tener esa parte simbólica, unas palabras. Muchos no. Muchos también, por lo que comentábamos, en donde no quieren desbordarse o no quieren que les invada el sentimiento,
participan colectivamente, pero tienen maneras también de hacerlo individual, ¿no? Y por aquí puse algunos ejemplos de rituales, aunque en realidad son tan variados como la relación que teníamos con esa persona, ¿no? Algunos muy, muy comunes son, por ejemplo, el hacer cartas de despedida, o dibujos en caso de los niños, o dibujos en caso de quien prefiere el arte, prefiere la pintura, ¿no? La escultura. La escultura, es que entra de todo, ¿no? O sea, quienes se dedican hasta los arreglos florales, la cocina. La cocina. ¿No? La cocina es un lugar bien importante, ¿no? La cocina en las casas siempre es el centro de ebullición, ¿no? Sobre todo en las fiestas. No sé ustedes, pero en mi casa de repente todos estaban en la cocina y en la sala no había nadie. Y estábamos 12 ahí metidos, ¿no? Pasa, ¿no? Entonces, el cómo hacerlo, ¿no? Se puede hacer, sí, a través de la cocina, de cartas, de canciones, ¿no? Hay a quien le gusta mucho la poesía, ¿no? Hay quien prefiere buscar algo que exprese un poco más lo que él piense, la relación que tenía con la persona. Hay quienes se tatúan, ¿no? O sea, son como toda esta serie de cosas, ¿no? Un recuerdo. Otro ritual puede ser el acomodar un lugar de la casa, ¿no? Ya sea de manera temporal, o si se quiere dejar más a largo plazo, o si se quiere dejar para siempre, o si no se sabe, ¿no? Nuevamente, ¿cuánto tiempo lo vamos a dejar? No sé, el tiempo que sea necesario, ¿no? Entonces, adecuar, hay quienes ponen las cenizas, hay quienes tratan de que siempre tenga flores, hay quienes ponen una vela, una veladora, ¿no? En estas épocas también podemos decidir cómo queremos que lo que no está con nosotros, quienes no están con nosotros, estén presentes, ¿no? De manera simbólica en los árboles, ¿no? De Navidad, ¿no? Poner algo que simbolice, sacar los adornos de Navidad que a nosotros a lo mejor nos chocaban o no nos gustaban o decíamos, ay, bueno, si yo pudiera quitar este elfo, pues seguro que lo quitaba, pero que empiezan entonces a tener un sentido distinto, ¿no? Y entonces los ponemos en honor a la escritura en forma de diario. Ahí cada quien lo puede adecuar también a como quiera. Hay quien quisiera a lo mejor dedicar unas palabras a la persona, ¿no? O al objeto que se perdió. Hay quien quisiera escribir cómo se siente, ¿no? Ir, como decía Lari, ¿no? Desenredando este nudo. Estambre, se me olvidó la nudo. palabra, este nudo, este estambre, ¿no? Compartiéndolo. Sí, la búsqueda de canciones. Hay uno que me gusta mucho, que apenas leí, que es la caja del recuerdo, que es como estas cápsulas de tiempo, ¿no? Que siempre salen en las películas. Entonces, es una caja en donde tú puedas poner aquellas cosas que simbolizan tu relación o a ti mismo, ¿no? O sea, cuando perdemos salud, cuando perdemos autoestima, cuando perdemos un montón de cosas, ¿no? Cuando pierdes una relación. Y entonces hay una serie de cosas que quieren conservar porque tienen un significado tanto en la relación como contigo mismo, ¿no? Hay quienes crecen muchísimo en pareja, ¿no? La pareja los hace crecer, se animan a hacer cosas que nunca se habían hecho, ¿no? Hasta te encuentras con estos amigos que te dicen, es que me aventé en paracaídas y me desconocí, ¿no? O sea, yo no sabía que era capaz de hacer todo eso, ¿no? Entonces, ¿por qué no buscar un lugar en donde todas esas historias tengan espacio, ¿no? La puedes tener afuera, la puedes guardar, ¿no? De una manera mucho más íntima. Y ahí, vaya, ¿no? O sea, les digo que hay como una gran variedad de rituales, ¿no? En estas fiestas nos entra también como este negro o blanco, ¿no? O esta dicotomía entre no quiero celebrar nada, ¿no? Quiero estar solo, no quiero poner ni un foco. Y por el otro lado está tenemos que hacer lo mismo, ¿no? O sea, la cena tiene que ser igual y tenemos que estar todos. Y es irreal porque es importante aceptar que las fiestas van a ser distintas. No mejores ni peores, solo distintas.
¿no? A veces el querer perpetuar cierta tradición solo crea ese silencio, ¿no? Ese silencio doloroso, en donde se siente la falta, pero nadie habla de ella. Entonces, ahí viene como el nueva tradición, vieja tradición, ¿no? ¿Qué podemos incorporar? Algo que puede ser muy útil es tener una junta previa, ¿no? O sea, si sabes más o menos con quién quieres pasar las fiestas, poder reunirse antes, ¿no? Y crear una atmósfera bastante libre, en donde todos puedan decir cuáles son sus expectativas, qué les gustaría hacer. Y a lo mejor son muy distintas, pero a lo mejor se puede llegar a un consenso, ¿no? Habrá quien diga, pues yo no quiero cena, ¿no? O sea, yo quiero a lo mejor, pues que nos quedemos en pijama y hagamos galletas. Y veamos películas. Y veamos películas de Navidad, ¿no? Habrá quien diga, a mí me gustaría salir, ¿no? Me gustaría ir a una cena. Ir a una cena, ¿no? Ver qué restaurantes, qué haciendas, qué lugares tienen cena baile, hay ya de todo, ¿no? O sea, cena baile, hay cena con villancicos para los que no nos gusta bailar. O hay quien dice, me voy a Cuernavaca, ¿no? Uh-huh. Y la pasamos distinto. Entonces, que cada uno pueda expresar qué quiere y tratar de llegar a ese consenso, ¿no? Hay dos fechas importantes, ¿no? Entonces, pues eso de pronto es una ventaja, ¿no? Entonces, en Navidad hacemos algo más tranquilo, más casero, o no hacemos nada este año. Y en Año Nuevo, entonces a lo mejor sí nos vamos a otro lado, ¿no? Nos salimos a las calles, vamos al cine, ¿no? O sea, no tiene que ser necesariamente relacionado, ¿no? Entonces, muchas tradiciones se van a ir adecuando, ¿no? Se puede adecuar a lo que les comentaba, ¿no? Si queremos honrar a quienes no están, ¿cómo lo hacemos? Hay gente que no perdona que no haya bacalao. Ajá, o pavo. O pavo, ¿no? Entonces, lo hacemos en honor a ellos. Y algunos lo disfrutamos y se nos van a salir otra vez estas lágrimas, ¿no? Muy agridulces, pero es la manera, ¿no? Hay quien brinda, hay quien brinda con aquella bebida que le era especial a quien no está, ¿no? Híjole, es que yo no tomo tequila, pero bueno, me lo he hecho. No, me lo he hecho en honor a esta persona, ¿no? Ahí, bueno, vaya, o sea, es tan variado, ¿no? O sea, ahí se los dejo, ¿no? El pensar cómo celebraban y qué se les antoja. Que se permitan preguntarse, ¿qué quiero? ¿Qué se me antoja? ¿Cómo me quiero ver esa noche? Exacto. ¿Cómo me quiero sentir? ¿Cómo me quiero sentir? ¿Qué sí quiero? ¿No? O sea, vivimos en esta expectativa social y muy mercadológica, ¿no? En donde Navidad es consumismo, Navidad es alegría, Navidad son luces, Navidad es gasto, ¿no? Y todos la podemos vivir de una manera distinta. Los salones de belleza están repletos, sí, ¿no? O sea, que tú puedas decir, si yo quiero que me agarre la Navidad en pijama, está bien. ¿Qué quiero? ¿No? Lari y yo hablábamos, por ejemplo, de todos esos compromisos sociales, a los cuales de pronto nos vemos obligados a ir y no queremos, ¿no? Las posadas de trabajo, las fiestas empresariales, ¿no? En donde tenemos que convivir con gente que a lo mejor ni nos cae bien. Ni nos cae bien, pero aparte hay que ir como para entrega de Óscares, ¿no? O sea, sí. Así te sacas todo y a lo mejor no tienes por la uña, el pelazo, sí, la uña, el pelo, ¿no? El zapato boleadísimo y a lo mejor no tienes ganas, ¿no? Entonces que puedas voltear hacia ti y decir, bueno, quiero estar. Sí, permitirte no estar, ¿no? O sea, si no quieres estar, también levanta, sí, a veces que no se puede, ¿no? Es que sí tengo que ir porque si no después va a ser peor para mí, porque lo que sea. Ok. Entonces ve consciente de que estás ahí cumpliendo con un compromiso de corte que sea, del corte que sea, pero ve consciente de que
tú no tienes por qué estar tan feliz de estar ahí, así como, fingiendo Exacto. que estás en la super fiesta, cuando la verdad es que quisieras estar en tu cama viendo Netflix, ¿no? Claro. A lo mejor vas, cumples un ratito y te retiras, ¿no? Cuando sea pertinente, y ya, pero estás consciente de por qué lo estás haciendo, si es que no puedes escapar. Exacto, ¿no? O sea, si no puedes escapar, bueno, entonces, ¿cómo estar? ¿No? O incluso cómo estar con otros, ¿no? Con compañeros de trabajo. Igual y hasta te sorprendes. ¿Quién sabe? Igual y hasta la pasas Mejor de lo que mejor pensabas. de lo que pensabas, ¿no? Pero sí es importante, como dice Lari, ir con esa conciencia de voy por esto, ¿no? O sea, voy casi porque es parte del trabajo. A lo mejor hay algunas cuestiones familiares en donde es lo mismo, ¿no? En donde sientes que tienes que ir o tienes que ir. Y no quieres tanto. Y no quieres tanto, ¿no? Y están, pues no sé, ya parece meme, ¿no? Pero los típicos que, ¿y tú para cuándo? ¿No? O sea, sí. Porque enfrentarse a todos esos comentarios y a todas esas expectativas, pues también es complicado. ¿Y tu novia por qué no la trajiste, no? Y tú acabas de cortar hace una semana. Exacto. Está muy complicado. Sean muy honestos con ustedes mismos. Eso es muy importante en todo este proceso de duelo. Ser muy honestos, muy transparentes. Exacto. Y con los otros también, ¿no? Con los otros. O sea, quienes saben que pasamos una pérdida, ahí de pronto he encontrado mucha gente que no quiere ir a ciertos compromisos, o sea, sí quiere, pero no quiere ir porque no quiere hablar de la pérdida, ¿no? Sí. Entonces, dice, es que sí tengo ganas de ver a mis amigas, pero no quiero que me pregunten por qué corté, por qué no tengo trabajo, ¿no? Entonces, a lo mejor preguntarle también a una persona que conozcamos que acaba de pasar una pérdida, oye, ¿quieres hablar de eso? Exacto. Y ya que la persona nos diga, sí, no, la verdad no, prefiero, ok. No, eso es muy importante. Debería de ser regla de etiqueta también. Exacto. Pero en lugar de las uñas debería ser exacto, sí, regla de etiqueta. No hacer preguntas incómodas, ¿no? Exacto. Muy bien. Pues les tenemos preparado un ejercicio. Ahorita se los va a explicar yo. Por favor. Bueno, estuvimos la verdad pensando qué sería lo más adecuado. Lo estuvimos trabajando un poco sobre cómo escribir sobre estas pérdidas, ¿no? Que nuevamente no tiene que ser un ser querido, ¿no? O sea, objetos, relaciones, ¿no? Y entonces pensamos que lo mejor era el poder decir adiós y el poder decir también hola a su nueva forma, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo despedimos a alguien, pero a la vez lo reincorporamos en su ausencia a nuestras vidas? ¿Cómo incluirlos, ¿no? ¿Cómo le decimos adiós a una relación y le decimos hola de nuevo a lo mejor en cuanto a vernos solteros o en vernos abiertos a tener alguna otra relación, ¿no? Entonces, que se pueda hacer un adiós y un hola de nuevo al mismo tiempo. Entonces, queríamos, por eso les comentaba como papel o lápiz o pluma, para que se tomen unos 10 minutos. 10 minutos para escribir. Hola, ya estamos de regreso. ¿Cómo se sintieron? Antes de continuar, me gustaría asignarle la palabra a Begoña, que nos va a dar unos comentarios de Jimena, nuestra patrocinadora, y regresamos a revisar el ejercicio y a dudas y preguntas y respuestas. Begoña, adelante. Muchísimas gracias, doctora. Nada más es enviarles un saludo de parte de Jimena, su agradecimiento, desgraciadamente por cuestiones de compromiso y trabajo, no pudo estar con nosotros hoy, y agradecer nuevamente de parte de ella y en lo personal, desde luego, este apoyo enorme de parte de Casa Sí, Centro de Apoyo Psicoterapéutico y Psiquiátrico, esta alianza que ha permitido el que podamos recibir de esta manera tantas personas la información que tanto bien nos hace acerca de estos temas puntuales
que nos ocupan en lo personal y en lo social. Estos talleres pues tienen finalmente el objetivo de crear redes de apoyo para continuar fortaleciéndonos fundamentalmente en comunidad, en lo personal y en lo social. Esta es la intención y solo quiero de parte de Jimena manifestar este agradecimiento a la presencia de ustedes y desde luego este extraordinario taller que nos ha brindado esta información tan rica. Quiero también pues recomendarles a todos ustedes para seguir enterados de próximos talleres y actividades o para conocer más sobre salud mental, que nos visiten en nuestra página web ahorita se los escribo en el chat, jimenacorcuera.com, o seguirnos en redes como jimena.corcuera_oficial o a través, desde luego, de la página web de Casa Sí. En la página web pueden también inscribirse al newsletter y así podrán recibir pues las invitaciones o los nuevos eventos y actividades, tener conocimiento de ellos. Y solo quiero insistir en el agradecimiento a estas dos extraordinarias doctoras por estas actividades, esta información y pues extender el saludo, el afecto y el agradecimiento a su presencia a cada uno de los que están aquí. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Begoña. Muchísimas gracias, Begoña. Gracias por la información. Y vamos a seguir siempre muy pendientes de las actividades de Jimena porque hace cosas muy interesantes. Amamos su colección salud mental y seguramente vamos a amar todas las que vengan. Exacto, seguro que sí. Así será. Hay situaciones definitivamente que nos sobrepasan a la cotidianidad, ¿no? Muchas personas han tenido que dejar sus trabajos o dejar sus actividades regulares para entonces ser las cuidadoras de otras personas que han perdido la salud de alguna forma o de otra. Esas pérdidas también son muy importantes y en ese mismo sentido, toda la información que les hemos compartido también aplica. Y por supuesto, me encantaría... y creo que puedo hablar también a título de Joe y por supuesto de Casa Psi, que es la clínica que representamos, que siempre vamos a recomendar por sobre todas las cosas pedir ayuda, ¿no? Acercarse a algún psicoterapeuta, psicoanalista de formación comprobable, ¿no? Para que ustedes puedan tener procesos serios que realmente los acompañen a continuar, ¿no? Con sus vidas y acomodarlas de la mejor manera. Bueno, unos recordatorios breves antes de terminar. Por favor, en todo este proceso no olviden validar sus emociones. Esto es, darles un lugar y no censurarnos. Si me siento triste, decir si estoy triste. Si estoy enojado, decir estoy enojado y no está mal. O me siento bien y no está mal, ¿no? Exacto. Aunque no esté la persona, aunque no, lo que sea que haya perdido, si me siento bien también está bien. Validar nuestras emociones. En segundo lugar, la paciencia, extremadamente importante. La sensación de frustración siempre va a estar ahí si no nos tenemos paciencia y si no entendemos que es un proceso que lleva su tiempo, su propio tiempo, el de nadie más. Y al final, no olviden, por favor, ir a terapia. La terapia es muy importante para poder culminar con estos procesos. Y finalmente, también las redes sociales y la página web de nuestra queridísima Jimena están en los comentarios en el chat. Por favor, no olviden darle una vuelta. Y aquí están también nuestras redes sociales y nuestros contactos. Si se quieren comunicar con nosotros, estaremos encantados de poderles ayudar. Estamos en Instagram como CasaPsigram, en Facebook como CasaPsimex. Nuestro correo electrónico es casapsimex@gmail.com y aquí encuentran también el teléfono por el cual pueden mandarnos un mensaje por WhatsApp y con todo gusto estaremos con ustedes.